Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 29 de abril del año 2025. Es buen momento para darle me gusta, compartir y comentar este contenido. Recuerda que también los programas, en medida de lo posible, se comparten también en la estación de radio en ebooks. Comenzamos. En Perú, un miembro de una secta satánica, de nombre José Manuel Eguavil, intentó quemar vivo, con alcohol médico, a su ex amigo. Fueron amigos durante 10 años, pero Iván Hernández Alarcón, de 31 años, quien es la víctima, no quiso seguirlo en esta idea de las sectas satánicas, y por eso intentó quemarlo. El satanista José Manuel Eguavil es un ejemplo de que las sectas satánicas no pueden ser consideradas religiones ni tampoco asociaciones religiosas. Quien intentó quemarlo vivo, a su vez, pretendía huir a Colombia, pero las autoridades lo detuvieron. Este es un caso de Perú. En Europa, el apagón masivo que representó el cese de las actividades económicas, comerciales y rutinarias de naciones como España, Francia y Portugal, también abarcó partes de Alemania e Italia. Los medios internacionales, los medios globalistas, han intentado restarle importancia, debido a que no se conoce cuál es el origen de esta crisis energética. Los gobiernos dicen que lo van a investigar. El socialista Pedro Sánchez, quien recomendaba que los españoles se bañaran juntos en la regadera para no desperdiciar el agua o que dejaran de utilizar el coche y que se fueran todos en uno en común, opiniones muy extrañas, de mucha pobreza, de mucha marginación, de mucha carestía, pues dice que esto no se va a volver a repetir. Ojalá y lo destituyeran, y esa sería la única forma de que no se volviera a repetir. Los gobiernos dicen que lo van a investigar, pero mi teoría, y la teoría también de otros analistas, es que tiene que ver con el enfoque de política energética globalista que están adoptando. Esta idea tan extraña de que es malo utilizar el carbón, de que es malo utilizar la leña, de que es malo utilizar el gas para generar energía eléctrica, que satanizan totalmente la energía nuclear, que no quieren comprar petróleo ni gas a Rusia y que todo el gas y petróleo que utilizan lo están importando de Marruecos, de naciones islámicas como Argelia, pues ha traído severas consecuencias a las fuentes energéticas de Europa. Todo parece indicar que estas ideologías de la nueva era, del progresismo, pues llevan a perder cosas tan básicas como tener iluminación, refrigerador, tener agua para beber o agua potable en las tuberías. Es la completa involución de Europa, que tuvo un apagón cual si fuera una cadena de países tercermundistas. El día de hoy son pocos los medios que destacan esta importante noticia, el gran apagón, el apagón de ayer. El Sol de México y Excelsior, que son de la Organización Editorial Mexicana, reconocen la gravedad de los megaapagones en España, Francia, Portugal, que dejaron sin trenes, sin iluminación, sin pues comunicación, sin estufas, porque ya la mayoría de las estufas son eléctricas y por tanto pues no pudieron tampoco calentar o cocinar sus alimentos. Por 9 horas fue el promedio entre estos países en que estuvo el apagón. Más corrupción en el gobierno de Claudia Sheinbaum en México. Banjico anuncia que dará los remanentes de operaciones al gobierno de Sheinbaum. Son más de 17.994 millones de pesos como remanentes de operaciones bancarias que, pues según ellos dicen, marca la ley que se lo tienen que dar a su gobierno, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De ese dinero nosotros no veremos ningún beneficio, ningún centavo. Qué pena, ¿no?
Es así como un gobierno corrupto socialista pues se sigue enriqueciendo para sus finalidades más perversas, más nefarias. El periódico El Financiero dice que crecen exportaciones de México a los Estados Unidos en un 9.6% en marzo de este año 2025. También esto tendría que ver con compras anticipadas. Sin embargo, en los hechos podemos concluir que Donald Trump le hizo un bien a la economía de México, pese a que los medios sostenían que vendría una crisis por los aranceles. El Sol de México destaca cortina de humo. Es una de las múltiples cortinas de humo recurrentes. Lo que les voy a presentar a continuación ya había pasado por lo menos unas 7 veces antes, así que pues la verdad no es noticia como para destacarlo en una portada. El expresidente de México, también ligado al narco, el expresidente de México priista, masón, Ernesto Zedillo Ponce de León, dio una serie de declaraciones para la revista Nexos y también es una revista, Letras Libres de Enrique Krauss, en que dice que nuestra joven democracia mexicana fue asesinada. Para comenzar, pues el concepto que él tiene de democracia también dista mucho de lo que es una democracia o lo que nos podría gustar en México. No era tampoco el modelo perfecto. Sin embargo, pues sí, la judeomazón atea Claudia Sheinbaum está destruyendo por órdenes de López Obrador todas las instituciones de transparencia, rendición de cuentas que hemos reportado puntualmente. Ahora, siempre los llamo a todos los que escuchan este programa a que no piensen que Ernesto Zedillo nos está defendiendo o que Ernesto Zedillo es el vocero de la oposición. Dios nos libre de que se considerara algo así. Ninguno de estos personajes que secretamente colaboran con la narcodictadura de Sheinbaum, con el globalismo internacional, puede ser nuestro representante de oposición. Así que ese Ernesto Zedillo pues puede decir lo que quiera, está en todo su derecho, pero no representa a los que realmente somos la oposición al narcorrégimen de Claudia Sheinbaum, como tampoco nos representa Eduardo Verástegui, como tampoco nos puede representar Slim, como tampoco nos va a representar Alito Moreno, etcétera, de personajes que sencillamente los utiliza, yo creo que el mismo partido narcotraficante Morena, para desprestigiar a la oposición. Yo me represento a mí mismo, yo no necesito que ninguno de estos políticos con muchos muertos en el armario vengan a decir que ahora son los defensores de la democracia, porque no lo son. El periódico Diario de Yucatán destaca que en sus 100 días de gobierno que se cumplieron hoy, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido con todas sus metas, sobre todo en política migratoria. Creo que es donde ha tenido los mejores resultados, así como deportar delincuentes del cártel Tren de Aragua a El Salvador, porque pues no los quieren en Venezuela, ¿no? El dictador Nicolás Maduro se ha enfurecido de que Trump le quitara más de 400 millones de dólares que le estaba dando una petrolera de Rockefeller, que es Chevron. Diario de Yucatán. El Observatorio de Laicos Católicos reporta que la economía mexicana con Morena está estancada y que falta una respuesta eficaz por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. El periódico El Universal, que aceptémoslo, es un periódico muy leído, muy prestigioso, muy reconocido, pero lamentablemente dentro de él hay capital globalista y las ideas que le dominan pues son en gran medida esas. Pero lo que dice hoy en su portada no está alejado de la realidad, por eso me permito destacarlo. La Corporación Estatal Mexicana de Aviación, creada como un capricho y una ambición personal de Andrés Manuel López Obrador, ha hecho perder a todos los mexicanos inútilmente más de 20,000 millones de pesos. Mexicana de Aviación, prácticamente nadie la utiliza. En febrero de 2025 ha perdido el 50% de todos sus pasajeros. O sea, si los pasajeros eran pocos cuando comenzó a operar, pues ahora son 50% menos y ha costado más de 20,000 millones de pesos. Una muy mala acción de López Obrador fue crear precisamente esta paraestatal. Hacemos una pausa y continuamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes.
Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Momento de seguir y pues ya hay una respuesta por parte del empresario del multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego sobre la campaña de linchamiento, la guerra sucia, la campaña negra contra sus empresas, contra su persona, contra su hijo, que fue exhibida por un ex colaborador de la corporación Metric, una subsidiaria de Televisa, que fue entrevistado, o él prefirió, me refiero a Germán Gómez García, prefirió entrevistarse con Carmen Aristegui, que fuera el medio por el cual diera a conocer la filtración de más de 5 terabytes de información de esta empresa que básicamente trabaja para el partido Morena y para el ex ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien sabemos bien está vinculado a jesuitas socialistas, LGBT y militantes del orgullo gay y de la ideología de género, así como también del feminismo. Muchas cosas siniestras engloba hoy la orden jesuita a la que pertenecía el Papa Francisco, y solamente como eso pues se pueden explicar tantas otras cosas extrañas dentro del clero católico vaticano. Bueno, pues Salinas Pliego básicamente lo que dice en un comunicado es que comprende que eran campañas negras y como que no va a iniciar acciones legales contra Televisa, dado que considera que el problema se encuentra en otra parte, que esto viene desde muy muy arriba. Supongo que eso se refiere a la narcopresidente Sheinbaum. Secretamente una parte de Televisa, todo el mundo sabe que está bajo el control del gobierno y de capitales extranjeros que son favorables a la narcopresidente Sheinbaum, sobre todo pues el cártel farmacéutico, las mafias de Bill Gates, la fundación Bill and Melinda Gates es totalmente a favor del partido narcotraficante Morena y ya vimos que están con su semana de la vacunación, entonces pues están llevando de maravilla. La Fundación Slim, que también interviene en ello, la Fundación Miguel Alemán. Entonces sí, hubo estas campañas de guerra sucia, guerra negra, linchamiento mediático, querían hacer quebrar el Banco Azteca, pero parece ser que Salinas Pliego, contrario a lo que siempre hace de pues utilizar sus extensas redes, despachos de abogados contra un adversario, dice pues yo no voy a pelear con la empresa de Azcárraga, no quiere pelear contra Televisa Univisión. Dice que los servicios que dan sus empresas son buenos y que por eso hay personas que únicamente pueden intentar competir con él de esa forma. Indirectamente, este es comentario mío, pues vuelve a salir perjudicado el prestigioso periódico de México, El Universal, porque en dicho periódico Javier Dondé, que es el líder de esta corporación o este apartado de Televisa que se conoce como Palomar, pues él escribe, o mejor dicho, alguien más le escribe las columnas en el periódico El Universal, columnas de opinión, que particularmente yo no conozco, pero lo que resume Gómez García, su ex colaborador, Germán Gómez García,
Pues es que básicamente son calumnias. Se ha dedicado a atacar a todas las personas, sobre todo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se oponían a la narcorreforma judicial. Bajo presiones, bajo amenazas estuvo Luis María Aguilar y también el ministro Pérez Dayán, el que finalmente termina traicionándonos y votando a favor de la narcorreforma judicial, diciendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenía facultades para pronunciarse en la constitucionalidad o en la inconstitucionalidad, que eso es lo que debía de hacer, de la reforma para que el narco, a través de la compra de votos con programas sociales, pues imponga a los jueces, lo cual es una de las mayores desgracias, porque hay abogados o empleados del Chapo, del Mayo Zambada, del cártel Los Zetas, que van a ser jueces, según lo que tiene previsto esta narcorreforma que se impone por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues el periódico El Universal, su director, no me cansaré de repetirlo, Juan Francisco Eli Ortiz, fue puesto ahí por el narco expresidente ya fallecido, Luis Echeverría Álvarez, mientras que la hija de Juan Francisco Eli Ortiz, María Teresa Eli, es parte de pues la mafia de Morena y ha impulsado las campañas de linchamiento y desinformación de redes como Todos Somos Morena. Formó parte de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, judía, atea y socialista, a la presidencia de México. Entonces, pues el periódico El Universal está con ese problema. Yo creo que en tanto no salgan ese director periodístico, pues va a tener un muy mal funcionamiento ese periódico, y los periodistas que están ahí están en gran medida sometidos también a los intereses de esa mafia. Por eso no debe de extrañarnos que el periódico El Universal y que también el periódico Reforma de vez en cuando publiquen encuestas manipuladas para decir que Sheinbaum tiene una enorme popularidad. También que hay opiniones muy absurdas, muy exageradas, muy injustificadas de opinólogos a favor de ella. Y eso es lo que explica en gran medida este sesgo que tiene la izquierda, porque el gobierno, como legado, como herencia lamentable para nosotros, muchos otros gobiernos, estamos hablando desde tiempos de Miguel Alemán, Echeverría, López Portillo, pues tienen en gran medida secretamente, no públicamente, una fuerte influencia dentro de los medios de comunicación, públicos o comerciales o abiertos, vamos a decir. Abiertos me refiero a que no son contratados, pueden escucharlos quien quiera y tienen ese sesgo. También eso explicaría por qué tienen un sesgo pro-globalista, pro-LGBT, feminista, abortero, cambio climático, son furibundamente anti-Donald Trump. Son temas que ni siquiera se pueden poner en una mesa de discusión. Todos en un plato, todos en un esquema supuestamente de debate, siempre están a favor de esa visión. Bueno, pues el periódico Reforma hoy tiene que las autoridades del narcoestado de Tamaulipas, que encabeza actualmente Américo Villarreal del partido Morena, quien llegó en asociación con el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, dirigido por el Mayo Zambada en aquel entonces, con la anuencia de López Obrador, eso es lo que se ha logrado trascender. Y bueno, pues Reforma hoy dice que las autoridades vuelven a cambiar su versión sobre cuando fue detenido el delegado de el IMSS Tamaulipas. Me refiero a José Luis Aranza. Ahora vuelven a cambiar la versión. Ahora dicen que sí traía un arma de fuego y que sí traía dinero, pero que no eran 3 millones de pesos injustificados en un maletín, que era nada más 298,000 pesos, pero que no pudo justificar de qué eran ese dinero. En todo caso, ya son como 5 veces que cambian de versión, y podría ser que incluso a través de estos funcionarios, como puede ser del Instituto Mexicano del Seguro Social, se estuviera haciendo también envíos. Digo, yo soy mal pensado, teorizo que podría ser dinero incluso hasta del narcotráfico, porque así llegaba el dinero a la campaña de Rocha Moya, según una ex colaboradora de Morena,
de nombre Jocelyn. Si lo recuerdan, ¿no? Amiga personal de Andrés Manuel López Beltrán, que decía que le llegaban ahí las maletas llenas de dinero del Chapo Isidro. No confundir con el Chapo Guzmán. El Chapo Isidro es un narcotraficante que sigue libre y que se dice por parte de Anabel Hernández que es el que trafica la droga desde el sur de México hasta el interior, hasta el corazón de los Estados Unidos, y al parecer, hasta donde se sabe, lo sigue haciendo. Así que ahí hay un problema que yo creo que va a acabar con la paciencia de Donald Trump, porque siguen operando estas redes y Sheinbaum no hace sino simular de tener a personajes de un cierto perfil, pero que no son los líderes de las organizaciones. En Alemania, gran escándalo. Bueno, aunque ustedes no lo crean, el periódico El Debate se hizo eco de una serie de publicaciones de medios en Alemania que involucran que un grupo de simpatizantes del equipo de fútbol Kaiserslautern estuvieron realizando rezos en latín, rezos satánicos, para invocar al demonio, a Lucifer. Esto lo hicieron como apoyo a su equipo, a Kaiserslautern, que estaba en un partido contra el Fortuna Düsseldorf o Düsseldorf. Y entonces lo que ocurre es que en este partido se hace un rezo diabólico en el que dicen: escúchanos, y el nombre del maligno, levántate del abismo, toma nuestras almas, Dios nos libre, ¿no? Llévanos a la luz, reina sobre el mundo, levántate de las llamas y aparece. Esa clase de invocaciones o de rezos se hicieron durante un partido de fútbol hace poco. Nota del periódico El Debate que pues llama la atención cómo es que nuestros grandes medios comerciales nos ocultan muchas veces que el satanismo, las sectas satánicas están en avance y han venido por las almas de los inocentes. Así que mucha alerta con esto. Quien no duerme, quien es una atalaya, una torre de vigilancia espiritual que no duerme, pues se trata del arzobispo católico, el señor Gustavo Rodríguez, del estado de Yucatán, quien dijo rechazar totalmente el culto a la muerte como parte de la finalización de la Pascua. Dijo que los católicos no pueden adorar a la muerte ni comulgar con la idea de la posibilidad del aborto o de la eutanasia. Llamó a alejarse totalmente de las conductas paganas del modernismo. Muy bien por el arzobispo católico Gustavo Rodríguez. El periódico Milenio publica que se sigue extendiendo, sobre todo en el barrio Bravo de Tepito, el culto al angelito negro, que es una representación de Satanás, y también la muerte, son venerados. Asimismo, se ha comprobado que los miembros de dichas organizaciones criminales que operan en Tepito y la gente en común comienzan a tener, entre comillas, devoción por la santería yoruba. La santería yoruba implica la construcción de una serie de calderos con restos humanos que se conocen como naganga y que se utilizan para realizar invocaciones malignas o maleficios o protecciones, como en su momento lo hacía pues el líder de los narcosatánicos, Constanzo. Esto es muy interesante porque, pues, aunque no lo crean, esto no es algo marginal, o sea, esto no es de las periferias de la sociedad, sino que hay personalidades muy influyentes como la cantante luciferina Shakira, que abiertamente le canta a los demonios de la santería, Sanelegua, Yango, los invoca, los adora, y si ella es una bruja yoruba, como les había comentado con anterioridad, forzosamente tiene uno o varios de estos calderos nagangas a los cuales ella de forma idolátrica les ofrece pues vidas humanas, les ofrece alimentos para que le den poder, belleza, dinero, fama, según las creencias que ellos tienen. Un examante, por cierto, también un cubano, un examante de Jennifer López, también dice que ella es adepta a practicar esta forma de brujería. En el estado de Veracruz asesinan al candidato de Morena, Germán Anuar Valencia. Se trata del municipio de Coxquihuil. Apenas
apenas 4 horas antes de iniciar campaña, fue asesinado por sujetos armados. Y es otra de las muestras, este candidato de Morena, Germán Anuar Valencia, que en paz descanse, es otra de las muestras de cómo pues la delincuencia en nuestro país sigue votando con las balas. En el estado de Sinaloa, hallan sin vida a Efraín Ramírez Ruiz, joven de 22 años originario de Culiacán, Sinaloa, uno de los 3 desaparecidos. Los otros 2 desaparecidos son Alfonso Arredondo y Eric Mijail, de edades similares. En Tijuana, privan de la vida al exinspector de policía Leonel Almazán y también a su esposa cuando estaban en su vehículo. Su esposa se llamaba María del Rosario Arredondo. Que en paz descansen. Solo es coincidencia que pues uno de los jóvenes desaparecidos en Sinaloa tenga el mismo apellido de Arredondo. Sinaloa, asesinan a comandante de policía de Navolato. Marco Antonio Moreno, de 38 años de edad, era el comandante de la policía de Navolato y lo conocían como El Oso. Fue privado de la vida en su propio vehículo, fue encontrado sin vida en su propio vehículo en la colonia La Arrocera. En paz descanse. En México, la Fiscalía General de la República, al servicio de Claudia Sheinbaum, vuelve a minimizar y ridiculizar el horror que significa el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. Dice que en el lugar sí se asesinó gente, lo que ya habían dicho, que se reclutaba gente por la fuerza, lo que ya se había dicho, y que era un centro de adiestramiento para criminales del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ya se había dicho. ¿Por qué lo repite el fiscal Alejandro Gertz Manero? Pero para insistir en que no era un campo de exterminio, no se atreve ni siquiera a decir que no era campo de exterminio el fiscal. Las pruebas pues ya se las llevaron, ya las ocultaron, no quieren que se siga escarbando, no dejan entrar a los activistas. ¿Por qué no se puede seguir escarbando? Porque seguramente pueden salir más y más restos y mostrar lo que en realidad fue el rancho Izaguirre, un campo de exterminio. Por otro lado, no veo cómo es esta locura que sostiene Sheinbaum de decir que pues no es grave que se haya llevado gente ahí para asesinar a otra gente, que se les haya llevado con engaños, que esto haya podido estar operando desde el año 2012 hasta el 2022, parece ser, según lo que se puede conocer incluso también por plataformas digitales. No veo cómo es posible todo esto. Y que además hay el testimonio de distintas personas que han hablado con activistas como Indira Navarro, en que le dicen que ahí se asesinaron por lo menos más de 1,500 personas. Tal era el volumen de personas que entraban y desaparecían en ese lugar. Pero Sheinbaum lo va a seguir negando. Los informes oficiales también nos hablan de un campo de exterminio del que se tenía conocimiento desde agosto de 2018 y no se hizo nada por parte del gobierno de López Obrador, ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022, ni en 2023, ni en el 24. Nada, porque sobre todo en el periodo electoral y en sus conspiraciones políticas, pues se burlaba de cualquier acto criminal, que yo recuerdo particularmente que actos criminales muy fuertes, masacres de más de 15 personas, ocurrieron muchas durante el gobierno de López Obrador, y simplemente pues a voltear a otro lado y a inventarse cualquier otra tontería, a hablar de Calderón, a hablar de cuánto gana Loret, de cosas que nada tienen que ver con el interés público nacional. Y eso es lo que hoy tenemos, un gobierno negacionista de lo que se ha considerado como el Auschwitz mexicano, que también hay otros. Yo recuerdo haberles hablado de otros campos de exterminio, de familias enteras que fueron arrasadas por grupos criminales. No le importa a nuestras autoridades hacer algo al respecto. Quizá allá en Estados Unidos a Donald Trump, al señor Marco Rubio, secretario de Estado, les importa más a ellos lo que nos esté pasando, lo que pase con los cárteles de la droga, que a la misma presidente, bueno, entre comillas, la presidente de México, llegada con el voto de las balas y del narco, del secuestro de los candidatos, de la amenaza para bajarlos, con la complicidad de Televisa. Ya vimos que parece ser que bajo amenazas, pues ese Enrique Acevedo anuncia a las 6 de la tarde, el día de las elecciones,
que ellos ya tenían la exclusiva de que Claudia Sheinbaum era presidente. El problema es que todavía ni siquiera se contaban los votos y Televisa lo dijo en cadena nacional. Jalisco, renuncian más de 20 policías de Teocaltiche. Asume la seguridad fuerzas federales. Los policías saben que el clima de inseguridad y tras el asesinato de varios funcionarios, no solamente uno, pues ellos se retiran definitivamente de las calles ante el temor de ser atacados por el amplio poder de las organizaciones criminales. En Estados Unidos llama a la paz el gobierno de Donald Trump, pide a India y Pakistán no exacerbar las tensiones tras el atentado ocurrido en Cachemira. En República Dominicana, que no es una nación blanca, nadie va a decir que es una nación racista, pero están haciendo algo que México debe de apresurarse a hacer. Yo les había platicado de esta secta de la santería, pero también hay otras peores, como el vudú y las distintas denominaciones yoruba, los palistas. Entonces ellos son caníbales, ellos practican asesinatos rituales y muchos de los adeptos a estos cultos malditos están en Haití. Y resulta ser que República Dominicana ha tenido problemas con esta población de origen negro congoleño que ha habitado de una forma ilegal sus calles. Bueno, pues República Dominicana anuncia que ha deportado más de 114,000 haitianos en lo que va de este año 2025, o sea, apenas vamos en el cuarto mes de este año y ya llevan más de 114,000 haitianos que han expulsado. Tengan mucho cuidado también aquí en México con los negros haitianos que están llegando, porque pueden tener esta clase de cultos o esta clase de acciones, las pueden considerar. Entre los haitianos también pueden llegar parte de estas pandillas asesinas que han estado ingresando a nuestro país. Recordemos que Haití está completamente destruido después de tener durante años la presencia de la Fundación Clinton y de la fundación, aparentemente sus socios como la Fundación Slim, pues han dejado un país completamente descompuesto tras el asesinato del presidente Moisés Juvenal, creo que se llamaba. Y bueno, entonces que se dice que él intentaba investigar pues las acciones corruptas de gobiernos anteriores con distintas fundaciones, y que eso habría ocasionado que un comando aparentemente de colombianos hubieran atentado contra su vida. Otros señalan que tenía diferencias con el dictador criminal de Venezuela, con Nicolás Maduro, y que eso pudo también ocasionar su caída y la pérdida de su vida. No lo sabemos bien, lo que sí sabemos es que está totalmente destruida la estabilidad de Haití, y en México están llegando muchos negros haitianos que es necesario que se retiren de nuestro país, porque como lo mismo de los venezolanos del cártel Tren de Aragua, los salvadoreños del Mara Salvatrucha, esa es la clase de cosas que tenemos que exigir al narcogobierno de Claudia Sheinbaum: la expulsión de estos migrantes, no solamente que no lleguen a los Estados Unidos de Norteamérica porque nos pueden ocasionar un problema con nuestro principal socio comercial, sino que sean expulsados de territorio mexicano. No tenemos por qué padecer esta población alienígena, muchos de ellos son delincuentes, asaltantes. Tenemos que reafirmar la identidad de México y nuestras fronteras como nación. Es un peligro que tengamos que estar lidiando ya no solamente con los delincuentes, con los narcotraficantes, entre comillas, nacionales, y ahora que estén llegando más y más migrantes ilegales simplemente por la obsesión de Sheinbaum de destruir la mexicanidad con una invasión alienígena. De hecho, esto ya ocasionó protestas. Les había contado que en Azcapotzalco, Claudia Sheinbaum quiere construir casas para los delincuentes del cártel Tren de Aragua, para venezolanos delincuentes que dirigen redes de prostitución en la Ciudad de México. Las protestas de los pobladores de Azcapotzalco han sido fuertes, pero necesitan también el apoyo de nosotros para seguir exigiendo a Claudia Sheinbaum que no queremos ver más haitianos, ni venezolanos, ni nicaragüenses, salvadoreños, cubanos. No queremos ver ya más gente que esté invadiendo nuestro país, no queremos que estén ocupando cargos de trabajo que corresponden al pueblo de México, no queremos ver más que estén dándole la nacionalidad mexicana a sus hijos, porque esto nos va a traer muchos problemas indeseables al país en pocos años. Es una invasión poco a poco que quiere impulsar Claudia Sheinbaum, quien para comenzar no quiere a México porque ella no es mexicana, ella es una judía extranjera de origen búlgaro-lituano.
En Estados Unidos se cumplen 100 días de gobierno del presidente Donald Trump. Ha firmado más de 140 órdenes ejecutivas contra el Estado profundo, entre las que se destaca la desaparición de la USAID. Se descubrió que la USAID tenía una pléyade de organizaciones a través de las cuales impulsaba incluso movimientos extremistas, como lo hizo en Macedonia, pero también que impulsaba la publicación de cómics transexuales en Perú, al sur de América, financiaba cambios de sexo en Serbia, inclusión transexual, que se le conoce como DEI, la diversity, equality and inclusion que se estaba imponiendo en todo el mundo, en todas las instituciones públicas, era parte de los proyectos de la USAID que no eran consensuados, no eran democráticos, simplemente que Estados Unidos, o mejor dicho, los comandantes de la USAID, decidían que estos recursos se dieran también a las organizaciones de Bill Gates, a la organización de George Soros, Open Society, que también se dieron fuertísimas sumas de dinero a la Fundación Cáritas Internacional del Papa Francisco para financiar la migración ilegal islámica contra Europa, y tantos supuestos, tantos envíos de dinero. La prensa totalmente anti-Donald Trump a través de una organización llamada Internews Network, que recientemente fue exhibida por Elon Musk. Tantas cosas que se hacía con el dinero de los contribuyentes estadounidenses para perjudicar a los mismos estadounidenses y a otras naciones. Entonces es muy importante tomar en cuenta todo esto, porque realmente el gobierno de Donald Trump es un gobierno que merece ser reconocido y aplaudido por no solamente los estadounidenses, sino también por nosotros, porque nos está haciendo un inmenso bien. La narcopresidente Claudia Sheinbaum o López Obrador, los peores presidentes que hemos tenido en México, los que están ligados totalmente a los cárteles de la droga de una forma descarada. Sheinbaum recibió 58.4 millones de dólares de la USAID, en tanto que Andrés Manuel López Obrador recibió fuertísimas sumas de dinero, incluso más elevadas, por parte del gobierno de Joe Biden, supuestamente para fortalecer el Estado de Derecho, cuando Biden lo que estaba haciendo era apoyar la destrucción del Poder Judicial y los organismos de transparencia en nuestro país. Lo mismo hizo con Venezuela. Vamos con nuestra siguiente nota. En Chiapas, vuelca camión con galletas, los pobladores se roban las galletas. Esto ocurrió en el municipio de Tuzantán. No corrieron a ayudar, sino a robarse la mercancía de un tráiler blanco. No roban galletas por hambre, sino para revenderlas en redes sociales. ¡Qué vergüenza! En Chiapas ocurre esto, pero también ocurre en otras partes del país. No se ponen a pensar que el día que les ocurriera un accidente, o que igualmente no se van a poder quejar si alguien atenta contra su derecho de propiedad privada. No parece importarle esto a las personas, el ayudar, sino únicamente tener un lucro con la desgracia de los demás. En España se restableció en un 99% la energía eléctrica, sin embargo otros reportes dicen que va a un 92%. En México, anuncia la Fiscalía General de la República que impugnará el amparo y la suspensión contra orden de arresto dirigida contra el exgobernador de Michoacán por el PRD, Silvano Aureoles, ex colaborador de Andrés Manuel López Obrador y de Cuauhtémoc Cárdenas. Vamos a hacer aquí una pausa y le seguimos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Momento de seguir y bueno, ¿qué es lo que tenemos por acá? Bueno, pues el gobierno comunista de Norcorea
ha confirmado que se enviarán más tropas norcoreanas a Rusia para participar en la ofensiva en contra de Ucrania. Esto porque hasta la fecha el gobierno de Zelensky y el de Putin no se ponen de acuerdo en una definitiva tregua o convenio o tratado internacional de paz, cese de las hostilidades o capitulación. La disputa central por la que no se ha podido firmar este acuerdo es porque Estados Unidos les propone que cada quien se quede con los territorios que han logrado, entre comillas, retener o conquistar. En tanto que Zelensky dice que va a seguir reclamando el territorio de Crimea, cuando hace 11 años Rusia se hizo con el control de la ciudad de Crimea y en ese momento no se inició ninguna guerra. En ese momento era el gobierno de Barack Obama. Por lo cual, pues entonces podemos entender que la necesidad de ahora reclamar Crimea es una intención artificial para continuar con la ofensiva de la OTAN contra Rusia utilizando Ucrania. Pues Norcorea confirma el envío de tropas a Rusia para continuar la ofensiva con Ucrania, mientras que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia un alto al fuego para el próximo 8 al 11 de mayo habría un alto al fuego. Televisa Leaks, bueno, pues Germán Gómez García, como ya lo habíamos comentado, reveló que el partido Morena, Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contrataron ataques contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no eran de Morena, contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, contra Carmen Aristegui, contra algunas empresas de Carlos Slim, y contra, bueno, pues una amplia variedad de personalidades, activistas que también estaban en la lista negra de tal organización que se conoce como Metrix, una división de Palomar, una división a su vez de Televisa. Islam contra hinduismo. Después del atentado en Cachemira, pues intercambian disparos en Pakistán, entre las fronteras de Pakistán e India. Estados Unidos, funcionario de Donald Trump, Tom Homan, confirma que el gobierno de Claudia Sheinbaum está pagando, dice facturando, el muro fronterizo, que sí lo está pagando. Veracruz, destructor estadounidense llamado USS Gravely, arribó al puerto mexicano de Veracruz, enviado por el gobierno de Donald Trump para patrullar y prevenir posible tráfico de drogas y migración ilegal. Lo envió prácticamente a vigilar que Claudia Sheinbaum esté cumpliendo con no seguir recibiendo drogas y ciertas mercancías provenientes de China. Ciudad de México, ataque en la colonia Doctores. 2 balaceras dejan como resultado 2 hombres heridos. En Canadá, bueno, yo lo titulé desgracia, pero puede ser parcialmente una desgracia. Vuelve a ganar el Partido Liberal, que es el partido LGBT, que es el partido del aborto, que es el partido de Justin Trudeau, un degenerado, que es el partido del Foro Económico Mundial y de George Soros. Ese es el Partido Liberal en Canadá. Ellos, durante sus gobiernos, se ha notado que hay un incremento muy sustancial del envío de fentanilo producido por el cártel de Sinaloa, precisamente por la frontera norte, o sea, de Canadá a los Estados Unidos. Y entonces, pues dada esta situación, se pensaría que Canadá pues está perdida, ¿no? Que Canadá está totalmente dada a la extrema izquierda y que por tanto es un país que dentro de poco seguramente va a desaparecer, se está quitando la vida, la palabra con S que no puedo decir, pero se estaría autodañando, ¿no? Se estaría autodestruyendo. Pero esto merece algún matiz, porque el Partido Liberal gana, pero no tiene la mayoría absoluta que tenía anteriormente para hacer toda clase de reformas. Tiene o tendría en promedio 168 escaños. Sí, son muchos. El partido de este señor de apellido Kearney, que es una marioneta, que fue un empleado de los Rothschild, y ustedes saben que esos en el Banco de Inglaterra fue un empleado de Rothschild, y esa clase de nexos pues no se destruyen tan fácilmente. La mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes de Canadá
es de 172 votos, por lo cual se quedan cortos con 168 para tener la mayoría absoluta. El Partido Conservador ha avanzado por lo menos 25 escaños. Y eso, bueno, pues nos habla de que no todo parece estar perdido para los canadienses. De seguir pues estos gobiernos que sobre todo son protectores de los cárteles de la droga mexicanos allá en Canadá, son también el partido de Justin Trudeau, el Partido Liberal, también fue el partido que protegió a delincuentes como Napoleón Gómez Urrutia cuando se robó el dinero del Fondo de los Trabajadores Mineros de México. Entonces, no crean que esto va a salirles bien, ¿no? Entre más sigan protegiendo a los cárteles de la droga o Donald Trump no vea un progreso, pues va a seguir golpeando a la economía de Canadá y de México. Y ya lo dijo con anterioridad que pues estos países dependen enteramente de los Estados Unidos. Donald Trump incluso llegó a decir que no serían países sin Estados Unidos. Llegó también a decir que serían los nuevos estados de la Unión Norteamericana porque no podrían funcionar sin los recursos de Estados Unidos. Y es muy cierto. Ahora, eso que es cierto merece también ponerse en práctica, presionar a esos gobiernos para que acaben con los cárteles de la droga. Finalmente, los daños que puedan ocasionar las políticas del Partido Liberal van a también tener severas consecuencias en próximas elecciones. Y entonces ya vemos que no está todo perdido para Canadá, pero sí es cierto que los canadienses tienen un mal en el que muy particularmente han sido proclives a prestarse a todo lo que es el progresismo. Tal es que las estrellas de la población y las estrellas de Canadá fueron tan poco críticas o tan poco competentes para rechazar leyes o proyectos contra la naturaleza, contra la fe cristiana, que en el caso de Canadá se le tomó en consideración a sus artistas para que se convirtieran en grandes estrellas internacionales. No solamente hablo de Justin Bieber, hablo de Avril Lavigne, hablo de varias personalidades, Celine Dion también, que se les dio un reconocimiento sobre todo por sus posiciones políticas tan laxas, tan dadas al progresismo, tan ambiguas en tantas cosas. Porque ahora estaba pensando que hemos hablado mucho de que el Papa Francisco daba declaraciones ambiguas que se pueden utilizar para lo que sea, yo decía hasta para vender shampoo. Pero en el caso también es que hay personas que también son muy influyentes, o sea, personas que son celebridades y que han tenido opiniones que son muy ambiguas o que apoyan francamente el mal y que muchas personas las toman en consideración, sobre todo menores de edad, las toman como leyes o como axiomas de vida. Y aunque yo no creo en el normar o en el censurar las declaraciones o el pensamiento de personas, yo creo que sí se tendría que verificar que las posiciones de una persona, sobre todo influyente, vengan realmente de su razonamiento y que no sean anuncios, no sean spots que se les hayan pagado por capitales privados que no dan la cara y que necesitan de un apoyo mediático. Yo, por ejemplo, les he comentado recientemente del caso, por ejemplo, del vocalista de la banda que utiliza simbología cabalista, ocultista, que es una banda totalmente pro LGBT, abortera, que es Coldplay. Chris Martin es miembro de la ONG abortera Oxfam y también se ha declarado en repetidas ocasiones como un partidario de la Agenda 2030 y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, incluso en algún momento llegaron a declarar que no realizarían giras en tanto no pudieran hacerlas con elementos de energías verdes. O sea, quieren viajar a otros países con la energía del sol
quieren hacer los conciertos con la energía del sol, desplazarse con el poder del viento y otras tantas fantasías que son las que han estado ocasionando u originando los apagones. A Chris Martin lo vinculamos desde el año 2009 con la banca Rothschild y con otra serie de personalidades que su obra artística pues tiene una fuerte connotación sexual de adultos con menores. Ustedes saben la palabra, no se puede decir tan fácilmente. Y de Inglaterra pues vienen muchas personas con esta clase de mentalidad, aunque no es exclusivo de Inglaterra. En Veracruz, hallan sin vida el cadáver en una fosa clandestina de la activista mexicana Sandra Domínguez y también de su marido Alexander Hernández. En su momento se hablaba mucho de su enfrentamiento con el gobierno de Oaxaca. Y el gobierno de Oaxaca pues se limitaba a decir que pues se habían ausentado que porque querían y que no sabían nada de ellos. Bueno, pues aparecieron sus cuerpos sin vida en el estado de Veracruz, concretamente en el municipio de Santiago Xochiapán. Se cree que fueron víctimas de grupos criminales desconocidos y que podrían estar vinculados al gobierno de Oaxaca. Es una de tantas noticias de nota roja que ya no me dio tiempo de incluirla en el mismo apartado, pero creo que se está demostrando que aquí en México ser activista de derechos humanos, abogado, periodista, sacerdote, porque también los secuestran, los golpean y los amenazan, se está convirtiendo en de las cosas más difíciles. Todo aquello que implique una actividad pública y reconocida se está convirtiendo cada vez en algo más difícil. Político también es muy, muy peligroso ser en México. Y eso puede más, esto que estoy diciendo son hechos, son verdades que pueden más que una estadística manipulada por Claudia Sheinbaum en que dice que ella ha reducido en un 32% los homicidios en México. En Ciudad de México clausuran escuela militarizada Olin, se escribe como Ojin. Esto en la alcaldía Cuauhtémoc por la muerte de un estudiante, de Eric, de 13 años. Niño casi ya adolescente que fue encontrado con muchos hematomas, golpes incluso al punto de ocasionarle una fractura craneal. Al parecer los militares le dieron una de las supuestas novatadas en un campamento y ahora pues ha sido clausurada, pero pues no solamente debe de ser clausurada, debe de haber detenidos. En Nuevo León, comando armado lamentablemente asesina a madre y a su bebé de brazos apenas de 4 meses. Los asesinaron con disparos de arma de fuego en un taxi, esto en Juárez, municipio de Nuevo León, en la calle Río Grande, en el cruce con Río Ometepec, en el fraccionamiento Las Puertas, sector 4. Como resultado de esta intensa balacera para matar a una mujer y a su bebé, deja como resultado un herido. Es una de las notas más horribles porque un bebé es el sinónimo de la inocencia, es el sinónimo de una vida que comienza y te das cuenta de que hay gente muy mala, muy perversa en este mundo, capaces de privar de la vida a un bebé. En Jalisco asesinan al secretario de gobierno de Teocaltiche. Se trata de José Luis Pereira Robles, mientras comía en un restaurante de mariscos, esto en la colonia San Martín. Por tanto, pues sigue la situación sin mejorar. En Teocaltiche pues ya empezaron a renunciar al menos 22 policías porque ya no quieren enfrentarse a los grupos criminales. Se realizó con éxito el simulacro de sismo en Ciudad de México, Estado de México y en varios estados en torno de las 11:30 de la mañana. En Tijuana persiguen y disparan, también asesinan a un hombre en la garita de Tijuana el 28 de abril. El Estado de Israel anunció que bombardeó un presunto almacén de misiles del Hezbollah en Beirut, Líbano, en la parte sur. En Estados Unidos se registró una redada en Colorado Springs. 5 mexicanos ilegales fueron detenidos.
Algunos teléfonos celulares recibieron mensajes de alerta sísmica por el simulacro de sismo a las 11:30. En Ciudad de México aumentan las denuncias por inyecciones de una droga contra pasajeros del sistema de transporte colectivo Metro. Detuvieron a un hombre de nombre Mario N. Describen que la sustancia que les ha inyectado les ocasiona mareos y debilidad, pero no se sabe con certeza qué sustancia pudiera ser. La finalidad es robar. Bueno, pues estas son parte de las notas que están están más ahorita recientes, y es el tema de la necesidad de que se acaben los conflictos, y que bueno, ya con el antecedente de que Donald Trump ha cortado los recursos para azuzar una guerra entre Rusia y Ucrania, es un importante avance hacia la paz y las conversaciones de paz. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Vamos a iniciar con una crónica especial, pero voy a tener que omitir muchos detalles que seguramente no me permitirían exponer en determinadas plataformas. Así que bueno, pues los que quieran conocer la historia en su totalidad, con las palabras adecuadas, sin pues lo que tenemos que hacer mucho aquí, frecuentemente recurrir a la autocensura, pues les aconsejo que se conviertan en suscriptores premium, donde recibirán incluso una copia exacta del documento, que también viene con ilustraciones, y no crean que son documentos ligeros de 2 o 3 páginas, artículos. Son verdaderos microlibros que pues en los que resumo, que yo creo que es lo más importante, lo que he aprendido prácticamente en mi vida. Todos los años de mi vida se vienen a resumir en estos escritos de cosas que seguramente no hay registros populares o no hay registros oficiales, pero que te van a ayudar a ubicarte en la política y en la espiritualidad que necesitas conocer. Bueno, vamos a hablar de ese documental titulado Playgrounds del año 2009. Muchos dirán, ¿por qué las principales personalidades o miembros de los clanes que han sido en repetidas ocasiones acusados o señalados de abusos contra personas no mayores, por qué de pronto insistirían en presentarse como los más grandes defensores de los derechos de la infancia? Yo les hago la pregunta, ¿cómo le haría la élite para evitar que se le relacione con estas prácticas, con el tráfico de personas no mayores? Se inventan una película o un supuesto documental, probablemente también algunas organizaciones no gubernamentales que oficialmente se dicen contrarias a estas prácticas, a estos delitos, porque además no son solamente prácticas, son verdaderos delitos. Y precisamente eso fue lo que hizo, por ejemplo, Patricio Slim al momento de darle una fuerte suma de dinero a Eduardo Verástegui para que se hiciera aquella famosa película Los Sonidos de Libertad o Sounds of Freedom, que finalmente no es una película importante porque su contenido sobre abuso infantil pues puede ser el equivalente a un episodio de La Rosa de Guadalupe
o puede ser el equivalente a un episodio de Como dice el dicho, o alguno de esos programas de TV Azteca como Lo que callamos las mujeres, etcétera, de programas de ese tipo. No es una exposición, no es un documental en el que nos den nombres, locaciones, direcciones, ni qué organizaciones estarían operando o qué gobiernos serían los cómplices operando en determinados sitios y con qué finalidades. Ni nos habla de sociedades secretas, que también las hay, ni las agencias del gobierno federal que también intervienen, dígase CIA, FBI, no vienen mencionados en dicha película, que supuestamente se apoya en el testimonio del mormón Timothy Blaine Ballard. No revela ni expone nada, prácticamente. Del cromo no nos dice absolutamente nada. Quien hizo, por tanto, años antes, algo muy parecido, fue David Mayer de Rothschild, colaborador de François Pinault, el dueño de las marcas Gucci y Balenciaga. Y en el proyecto también colaboraron cantantes o artistas que hacen performance y tienen letras de canciones que de una forma discreta hacen apología de lo mismo que el documental dice denunciar. Si ustedes se meten a mi canal de Rumble, van a encontrar el promocional de la película, del documental, que también fue financiado por Abigail Disney, la sobrina de Walter Elias Disney, masón de la logia Orden Internacional de Molay, y van a encontrarlo ahí. Van a encontrar ahí entre los créditos que el documental fue financiado fuertemente por Gucci, una firma de ropa luciferina italiana que es actualmente propiedad de Pinault, y Pinault es marido de la actriz Salma Hayek, una actriz de origen libanés que nos recuerda mucho a toda la mafia libanesa que padece México, que es la mafia empresarial más rica, más adinerada de México. Son personas de origen libanés que están asociados al narcopartido Morena y sostienen a Claudia Sheinbaum, no son cómplices de Sheinbaum. Este documental de 2009 fue realizado por este señor de Rothschild, que es un furibundo promotor de la agenda del cambio climático, del despoblamiento mundial, que odia, que ha expresado su odio públicamente contra el gobierno de Donald Trump. Tenemos también a Abigail Disney, sobrina del masón Walt Disney, que vivió entre los años de 1901 a 1966, acusado de contratar servicios de, ¿cómo decirlo?, de servicios de niños, de personalidades como el actor Bobby Driscoll, recordado por ser el actor que dio vida a Peter Pan, y otros menos conocidos como Ralph Ferguson. Colaboran también en este documental la cantante islandesa de tendencia pues experimental, Björk, quien tiene una canción titulada Venus is a Boy, o sea, la diosa del sexo es un niño. Participan además el vocalista de la famosísima banda Radiohead, me refiero a Tom York, quien colaboró con Björk ya desde tiempo antes, creo que en la grabación de la canción para la película Dancing in the Dark de Lars von Trier, creo que se llama el director de cine, Lars von Trier. Chris Martin, vocalista de Coldplay, que él está sobre todo ligado a la agenda de la nueva era, del New Age, a la fundación Oxfam, que ya les había comentado, y a los intereses de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, como también lo está aquel falso profeta, aquel falso mesías llamado René May. También aparece entre los créditos el nombre del actor George Clooney, Yoshitomo Nara, un japonés que también tiene que ver mucho con estos temas,
Y lo que más me llama la atención, lo que me llama poderosamente la atención es Gucci, la firma de ropa Gucci, que está directamente conectada con la cantante luciferina Lady Gaga, discípulo de la bruja que hace performance parecidos a los de Björk, Marina Abramovich. Y esta corporación de ropa de marca muy costosa Gucci es propiedad del multimillonario francés François Pinault y de la mexicano-libanesa Salma Hayek, socios a su vez en varios negocios vinícolas de Francia. Otra de las personalidades que aparece en la lista es Jeff Vespa y Steven Soderbergh. Steven Soderbergh es un director de cine ateo que sobre todo es reconocido comercialmente por hacer una serie de películas de hombres que se dedican, de un grupo de amigos de hombres que se dedican a ser strippers y sexo servidores. A esta serie de películas se les conoce como Mike Magic. Y bueno, aunque parece ser una comedia, como lo que puede ser haber visto películas como Austin Powers, como Zoolander, entre muchas otras que ahorita no recuerdo con totalidad, parece ser una comedia. Pero si quieren ver la película, está en mi blog, en hrz-radio.blogspot.com, y les aseguro que pueden ver todos los mensajes políticos o la forma en la que piensa Steven Soderbergh, que básicamente lo que ellos quieren ofrecer es que pues dar servicios sexuales o de striptease o de esta clase de danzas exóticas tipo danza pornográfica de los 7 velos, sería algo así como algo que se tendría que no solamente legalizar, sino normalizar en todos los aspectos, incluso profesionalizar. Es la visión que ellos tienen, toda la ideología, pero una serie de comentarios tan inteligentes, tan cuidados, pero a la vez tan malintencionados, se meten en los diálogos al calce. O sea, tú te das cuenta cómo es que meten todas sus ideas así compresadas dentro de los diálogos de la película, y no es comedia, es como todo un autorretrato, es como una burla de lo que ellos realmente piensan que es pues el negocio del servicio de acompañantes, vamos a decirlo así. Grant Heslov fue quien estuvo a cargo de la edición del documental, Grant Heslov también colabora, y la edición del documental estuvo a cargo de Orit Riz, con la dirección de Libby Spears y la participación de mezcladores o disc jokers o DJs de la música electrónica muy reconocidos como Basement Jaxx, DJ Shadow, DJ Sombra, Kazu Makino, Cat Power, Sigur Rós, Coco Rossi, entre muchos otros que son los colaboradores de este pues documental supuestamente contra el abuso infantil, que además no lo he encontrado disponible, simplemente es el tráiler y los créditos de los involucrados, lo que hoy se puede rescatar de dicha producción. La canción de Björk, Venus is a Boy, fue usada por el director de cine francés Luc Besson en la película León el Profesional de 1994, que representa a la actriz judía Natalie Portman, en aquel entonces ella era una niña de 12 años, como una niña llamada Matilda, hija de un narcomenudista de cocaína que roba parte de la sustancia y entonces es asesinado por un grupo de pues cobradores de la mafia. Entonces Matilda es rescatada, entre comillas, por este sicario italiano analfabeta, y ella comienza a tener actitudes afectivas inadecuadas para su edad con un adulto, precisamente replicando parte o la idea en general
de aquel libro titulado Lolita del escritor ruso Vladimir Nabokov, que es una de las muchas novelas de culto para la élite, basada en un caso real de un mecánico judío de nombre Frank LaSalle, que hacía pasar a una niña que secuestró para abusar de ella, llamada Florence Sally Horner, pues la hacía pasar por su hija. A todos los miembros de este grupo o de este clan que yo llamo el clan Lolita, les encanta romantizar esta clase de relaciones. Se hacen múltiples referencias a muchas otras estrellas del cártel Lolita, como es el caso de Sting, vocalista de The Police, la misma Madonna, que sería pues una de tantas, vamos a decir, figuras vocero de toda esta clase de ideas. Ella misma tiene una fundación acusada en África de hacer eso y ligada a la fundación Clinton. Me refiero a la fundación Rising Malawi. En la película León el Profesional también se hace referencia a Charles Chaplin, que no es contemporáneo de nosotros y por tanto no debería de aparecer ahí entre los intereses de una niña de 12 años. Charles Chaplin pues es un hombre de etnia hebrea, miembro de la sociedad secreta, la que es con M, y se reconoció por sostener relaciones inadecuadas con 2 niñas a las que embarazó. Chaplin llegó a ser socio de Walter Elias Disney en la distribución de las películas de el ratón más famoso del mundo, que es el ratón Mickey Mouse. Charles Chaplin en México pues llegó a ser fuertemente admirado por el también miembro de la sociedad secreta, de la asociación, dijéramos, Mario Moreno Cantinflas, o Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Es de sobra conocido que Walt Disney hizo también con su corporación de animación una adaptación de la novela Bambi, escrita por el famosísimo hebreo Félix Salten, quien también se dedicaba a proveer de contenidos a la aristocracia de Europa que se pueden considerar no por o contenidos audiovisuales que les estimulaban la lujuria, los cuales están conectados a su vez con cantantes del cártel Lolita, y esta palabra Lolita tiene mucho que ver con todo lo que se viene impulsando por el nombre de Dolores Lolita, del escritor ruso Vladimir Nabokov, al igual que era el nombre que tenía el avión de Jeffrey Epstein llamado el Boeing 727, ese era el modelo del avión. La corporación Boeing de sobra es bien conocido, es una corporación del clan Rockefeller, que él tenía un avión que le llamaban el Express Lolita, precisamente en referencia a todo esto. Películas como León, El Quinto Elemento, Zoolander, me faltaba El Quinto Elemento, Austin Powers, pues tienen algunos mensajes relacionados con esto, aunque parecieran películas cómicas. Tiene muchas siops, es decir, se expone un caso, se expone de tal forma que sea considerado muy absurdo, al punto de decir es irreal para la población. Pero puede en gran medida que sean las cosas como se están tratando ahí, ¿no? Que esas sean las cosas que se ridiculizan para restarles atención. La red del cártel Lolita es muy extensa. Y si ahorita me sigo con todas las otras 15 páginas, pues no podríamos terminar. Simplemente lo que les propongo es que se queden con la idea de que, bueno, pues ahí también se hacen referencias a Marilyn Monroe, a Jim Morrison, y que hay una extensa lista de nombres que intervienen en la elaboración de este documental, que son los mismos que son muy señalados de tener participaciones en todo esto. En el delito más horrible que puede haber, que no solamente es físicamente pues
querer tener un contacto con menores, sino el buscar la corrupción, que eso lo hace en gran medida los productores de imágenes lujuriosas o imágenes que pueden ser sugestivas, y de contenidos o de ideas como ideología de género que siempre han estado propugnando por imponer. No me extiendo más en este punto porque en serio se tocan muchos detalles que difícilmente podríamos abordar abiertamente en todas las plataformas. Merece también su... No quiero tampoco desgastarme mucho en este tema porque quiero cerciorarme también de que las personas estén entendiendo lo que se dice, pero sí mencionar que pues retomo en esta lista las denuncias de Corey Feldman contra el actor Charlie Sheen por lo mismo, las denuncias contra Armie Hammer, bisnieto del fundador del Partido Comunista de Estados Unidos y quien también ha producido contenidos de imágenes para Netflix, películas que hacen apología de este delito con los niños. Tom Hanks, Katy Perry, Justin Bieber, Chris Martin, Michael Jackson, Puff Daddy o Sean Diddy. Los videos en que aparece intoxicado Bieber cuando estaba bajo su control. La denuncia de Michael Egan contra Bryan Singer, el director de cine de las películas X-Men, abiertamente pues un hombre que tiene atracción por personas de su mismo sexo, por personas de su condición, y que fue señalado por abusos. También retomó el caso de Alison Mack, Andy Warhol, Jimmy Savile, Elton John, Dan Schneider, Sarah Brightman, el Dalai Lama, Katy Perry, Kesha, James Gunn, Macaulay Culkin, Kevin Spacey, Seth Green, George Lucas, que él también ha dado declaraciones a favor de que las mejores amantes, dice él, son las que tienen menos de 12 años. Muy decepcionante para todos los que en algún momento tuvimos en aprecio, ¿no? Star Wars e Indiana Jones, pero pues en realidad es una apología de la sociedad secreta y de los templarios. Germanota, Lady Gaga, Mila Jovovich, Penélope Cruz, Javier Bardem, David Bowie, Anton LaVey, y que a su vez lo creíamos propio de la anglósfera, pero no, también tienen amplia presencia en México a través de una extensa lista de personalidades que también hacen algo muy similar, como la red de Antonio Berumen. Entonces, si les interesa, pues este artículo les explica extensamente, prácticamente es un libro, les explicará extensamente cuál es la conexión, y también pretendo hacer otro, pero tendrá que ser después, todavía no lo elaboro, de los libros de la literatura que domina su mente. Porque en el apartado en el que hablo, por ejemplo, de Alejandro Jodorowsky, que dice el ser creador de una charlatanería que se llama la psicomagia traumática, él apareció en su cuenta de Twitter recomendando, y esto lo tengo bien conocido de que es así, que sí lo practican, que los padres le hagan este delito a sus hijos o cometan este delito con sus propios hijos. Y esto al parecer es lo que ocurre dentro de los linajes de estas sociedades, en los que es muy común que el padre o que ambos padres obliguen a sus hijos a tener esta clase de contacto con sus padres, lo cual pues involucra un enorme trauma que
este señor, este Jodorowsky, al cual también tengo rastreado que tiene conexión directa con personas del mundo del cine futurista y del anime, y que por tanto sus ideas se pueden encontrar también plasmadas en tal medio que muchos creíamos independientes de Occidente, pero veremos claramente que no. Ahí está marcado que ellos les gusta esto, que ellos consideran que es un progreso en la relación entre los padres y los hijos, que los hijos tengan intimidad con sus padres. Esa es la cosa tan extraña, que también muchos dirán, esas son mentiras, esas son cosas que no. Yo les invito a que revisen el diario personal, porque ya está disponible en internet, de la hija de Joe Biden, Ashley Biden, que ella comenta eso, que ella tuvo muchos problemas después porque su padre hacía cosas indebidas cuando se bañaba con ella. Y son cosas que no solamente han de pasar entre la élite, pero la élite sí que lo ha estado practicando incluso decididamente, como una forma hasta de trauma y control. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas que han sido abusadas, por lo general, se convierten también en lo mismo, se convierten también en agresores. Por tanto, yo les recomiendo que, si les interesa el tema, si en algo estiman mi trabajo, se conviertan en suscriptores premium con la explicación que ya les he dado con anterioridad, y podrán descargar pues todos estos importantes artículos que yo estoy seguro que en otra parte nunca han escuchado algo como esto. Los detalles, ¿para qué, no? O sea, los detalles son francamente horribles, turbios. Sí hay toda una referencia de fuentes que es importante retomar, y que se entienda que esto no es esto no es espectáculos, ni estoy hablando de algo ocultista, sino de cosas que están públicamente reconocidas con testimonios, y que no se habla lo suficiente porque viene a perjudicar la imagen de todos los que, sobre todo siendo jefes de ellos, lo permitieron. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de finalizar con el programa del día de hoy de esta forma, con 1 hora 22 minutos de transmisión. Les agradezco el haber estado aquí, y bueno, pues vamos a cerrar con el programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios, y hasta la próxima. Si te ha gustado este video de Héctor Rosales, dale me gusta, comparte y comenta. Difúndelo en Facebook, tu estado de WhatsApp, en tu cuenta de X. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial, en YouTube, Rumble, iVoox, y en Facebook. Realiza un donativo al canal por los medios indicados en la descripción del video por depósito a cuenta o número clave. Conviértete en suscriptor premium por un mes 510 pesos, por 3 meses 1500 pesos. O compra la crónica especial del día y el artículo por 34 pesos. Se te envía video y artículo por privado. Anuncia tu negocio conmigo, trae tu comercial o aquí lo elaboramos. Para mayores informes, escribe a mi correo, h.rosales@gmx.us. Gracias por tu atención, hasta la próxima.